Ya, la cápsula de hoy se va a llamar La mano invisible. Vamos a sacar los lentes porque se reflejan. Ya, voy a improvisar, no tengo nada preparado, no tengo nada pauteado. Lo mío es la improvisación y aprovechar ahora que me hice un tiempo, como el comercial de la Coca-Cola, de la bebida gaseosa, haz todo, haz nada. Entonces, ahora me hice el tiempo. La cápsula de hoy se va a llamar La mano invisible. La mano invisible fue un término muy común. Fue muy común y fue usado por mucho de lo que fue la teología medieval, la teología de la Edad Media. Incluso el sustrato común de la teología de Juan Calvino, la soberanía divina, se expandió incluso hasta la filosofía secular, humanista. Vais a encontrar documentos y tratados de los siglos XVI y siglo XVII seculares, algunos poemas, algunas obras teatrales que hablan de una providencia divina absoluta. De hecho, hasta el día de hoy, terminología que nosotros usamos en nuestro diario vivir como palabras vulgares que nosotros decimos en conversaciones cotidianas, como por ejemplo, por algo pasan las cosas, por algo ocurre, la vida es sabia, todo tiene un propósito en la vida, tiempo al tiempo, y así un sinnúmero de etimología que vienen de ese entonces. Entonces, el sustrato común, ahí lo podemos dar cuenta de la dimensión de la teología de Juan Calvino y posterior el calvinismo. Eh, la teología a la que yo estoy haciendo alusión es a la teología empírica, no a la teología escrituralista, sino a la teología empírica. ¿Por qué hablo de eso? La teología empírica trató, como dice Pablo en Romano 1, de comprobar la existencia de una divinidad o de la deidad en la creación misma. Pablo habla en Romano 1 de que la creación misma da testimonio y que esto no es excusa, aunque no sea un conocimiento salvífico, sí trae atestigua en contra de los réprobos. Entonces, por ejemplo, yo años atrás, en mi tiempo de hábil lector, eh, yo leí la obra Principia, que es una palabra en latín, de Isaac Newton. Todos conocemos en el colegio, en la educación básica, los pasaron la vida y obra de este personaje, Isaac Newton. Él descubrió la gravedad, introdujo la inducción al cálculo y un montón de cosas que él descubrió y trajo conocimiento a la ciencia. ¿Por qué cito a este hombre? Isaac Newton, en su como visión cristiana personal, él era anglicano, para tu saber. Él era anglicano, entonces él su afán como creyente y opositor al catolicismo romano de ese entonces, eh, él de hecho, él habla, él de hecho, él dice que si su vista llegó tan lejos es porque estaba encima de hombros de gigante. ¿Qué significa eso? De que su descubrimiento y toda su como visión cristiana personal de él era porque él había abrazado los movimientos de reforma de ese entonces. Él estaba encima, él si es que tenía una panorámica completa de las cosas, era porque él estaba encima de hombros de gigantes, de titanes, de la erudición de ese entonces. Entonces, Isaac Newton, de hecho, la obra Principia llega a descubrirse y sale a la luz, de hecho, con su discípulo. Con su discípulo. Y una de las citas de Isaac Newton que a mí en particular me llaman harto la atención es que él hablando de la providencia absoluta, él dice, uno de estas citas, es que es imposible que el mar no se salga de su lugar e inunde las ciudades si no es por un control metafísico e intelectual de una divinidad. Y así va a encontrar un montón de pasajes donde él hace eco a la predestinación, pero desde una concepción eh, eh, empírica. Eh,
Entonces, era muy común el término la mano invisible. Y a eso es lo que quiero hablar en esta cápsula. La mano invisible, en la Edad Media, hablaba de una providencia absoluta. La extensión y el alcance de la providencia era completamente hasta el final, donde Dios no solamente controla, está sonando la tetera, no solamente controla eh, las cosas externas, visibles e inanimadas, sino también todas las facultades de la naturaleza humana. Entonces, la mano invisible es una terminología de la Edad Media que se usó mucho en ese entonces. Eh, y vais a encontrar, ¿por qué? Mira, aquí para que ustedes puedan ver, tengo un tablero de juego de ajedrez. Tengo un tablero acá de ajedrez y quiero hacer una analogía. Quiero demostrar una analogía que es popular dentro de algunos calvinistas y es apropiada y es correcta. Eh, por ejemplo, tenemos con Gordon Clark que dice, hablando de esta providencia absoluta, que quién es el que escribe quién es el que escribe con la pluma en la hoja, si no es el mismo autor, pero quién es el que dispone en su corazón, si no es Dios mismo. Por ejemplo, Gordon Clark lo dice en su comentario a los Efesios. Tenemos también a teólogos nuevos que también nos sirven y nos traen luz en esta discusión, que es Vicente Chong. Vicente Chong, en su obra sistemática, en el capítulo llamado No hay sinergismo real, él habla de que de una providencia completamente absoluta. Y él hace una analogía y él menciona un tablero de ajedrez. Y él dice, y yo le hallo razón, él dice que, eh, y aquí a buen entendedores pocas palabras bastan, la pieza, aquí tengo un caballo, la pieza no posee un poder inherente, intrínseco en sí mismo, para moverse en cuanto a su antojo pueda hacer en el tablero, que es la mesa de juego. La pieza no tiene ningún poder intrínseco inherente, ni mucho menos un libre albedrío. Entonces, cuanto dentro de las leyes de la lógica, queremos decir de que la pieza se movió, o tal pieza, tal número de piezas, hizo tal movimiento, por ejemplo, arrasó con la reina, para decir algo. eh, no es que la pieza tenga una facultad en sí misma, moral, sino que es un control metafísico, directo y eficiente de la omnipotencia divina, que en este caso es el jugador que mueve la pieza, respetando, considerando que respeta las leyes de la lógica. Sabemos, una de las leyes de la lógica es la ley de la no contradicción. Sabemos que Dios, por ejemplo, si leemos la teología de Luis Berkhoff sobre la libertad de la voluntad divina, podemos ver que hay cosas que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede pecar, Dios no tiene concupiscencia y no tiene deseos prohibidos. Bueno, ahí tendríamos que entrar en otra cosa que es una terminología propia del siglo XVII, que es una palabra en latín se le conoce como es lex, que significa por encima de su propia ley, fuera de la ley, de su propia ley. Entonces, ¿qué significa eso? Dios está por encima de su propia ley divina en cuanto le compete moralmente al hombre. Sabemos que nosotros no podemos vengarnos porque eso es pecado. Pero la escritura dice, mira la venganza, mira la retribución, yo daré el pago. Entonces, ¿por qué para nosotros es pecado vengarse y para Dios no? ¿Por qué? Porque Dios en su prerrogativa de Dios como juez, en su persona, está por encima de su propia ley. Entonces, como Dios está por encima de su propia ley y no hay ninguna ley que le pueda prohibir a Dios hacer algo,
Cualquier cosa que Dios haga, cualquier cosa que Dios haga, que aparentemente pueda parecer de manera arbitraria e imparcial, que a tal punto que la vasija de barro podría objetar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Cualquier cosa que Dios haga es justa, santa y buena por definición. Como Dios, no hay ninguna ley que le prohíba a Dios hacer algo, ni tampoco Dios tiene que rendirle cuenta a nadie. Dios es de total soberano, que, que, que Dios es su propio atributo y su propio consejo. Dios es ley en sí mismo. Entonces, en ese sentido, es que sus propios atributos son su propia ley. Entonces, Dios, hay cosas que Dios no puede hacer en un sentido. Bueno, vamos a entrar en lo que es la filosofía de Epicuro, pero eso es una falacia lógica. Que si Dios es omnipotente, ¿cómo hay cosas que Dios no puede hacer? Pero eso es una falacia lógica. Estamos hablando de la Escritura y estamos hablando de la soberanía divina. Dios es del todo soberano. Entonces, ese es nuestro énfasis en el supranacionalismo, que, que no hay dilemas mantilianos ni contradicciones en la mente divina. Entonces, a lo que voy yo, que Vicente Chong quiere decir eso, que la pieza no tiene un poder intrínseco inherente para moverse en cuanto su antojo quiere. Entonces, cuando decimos que la pieza arrasó, hizo tal movimiento, estamos hablando, se está aludiendo claramente a la acción o al movimiento del jugador, que en este caso sería Dios. Esta analogía la vais a encontrar en su número de veces en la escritura. Se repite muchas veces la analogía del alfarero, donde Dios tiene un poder total sobre su propia creación, que puede incluso disponer del futuro de ellos cuanto Él quiere, incluso si éstas pueden ser vasijas de misericordia para gloria o vasijas de ira para destrucción. Y si son vasijas de ira preparadas para destrucción, Dios no las destruye, como dice Jonathan Edwards, inmediatamente, sino que Dios las soporta con mucha paciencia, dice el versículo, que todos sabemos. Entonces, hay muchos que confunden la gracia común con esta paciencia. Dios no ama al réprobo, Dios no ama al impío. Dios ejerce paciencia sobre sí mismo, solamente para que la posterior destrucción sea inminente y pueda la elección de los escogidos brillar con más gloria. Eh, el suprarracionalismo, si es consecuente y consistente con su propia línea de pensamiento, no puede sostenerse simultáneamente la gracia común. De hecho, los mismos argumentos a favor de la reprobación activa son usados para la negación de la gracia común. Entonces, eso básicamente. Y para concluir, va a encontrar muchas más analogías en la Biblia. Por ejemplo, va a encontrar que en Proverbios dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová, y como el torrente de un río, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la disposición, la facultad y la voluntad volitiva del ser humano está en la mano divina. La mano divina implica una acción, un control de la omnipotencia, un control metafísico. Entonces, y dice que a todo lo que quiere lo inclina como el torrente de un río. ¿Qué significa eso? Yo he leído varios comentarios exegéticos y explicativos sobre ese pasaje, y quienes abrazan o no la teología reformada sí coinciden en un punto importante, que es en esta analogía el ejemplo que da el predicador, que habla de la obra de agricultura, la obra del campesino, de labrar. Dice que como el torrente de un río, a todo lo que quiere, la disposición de este, eh, eh, como el torrente de un río, a todo lo que quiere lo inclina. Estamos hablando de una inclinación del corazón. Entonces, muchos comentaristas bíblicos coinciden de que, de que la obra del campesino llama harto la atención, el ejemplo que da aquí el predicador. El campesino crea zuncos donde el agua tiene un curso de manera natural. Y para que el surco y para que el agua cambie de curso, si va en esta dirección y el campesino quiere que el agua cambie de curso, dice que el campesino hace un movimiento con su pie
y mueve el surco y hace tal movimiento que no se quiebre el surco. Y el agua, en su propio curso natural, cambia de dirección. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios controla a tal nivel las facultades y toda la voluntad del ser humano, que el ser humano cree en su perfección psicológica que no se encuentra bajo coacción, que no se encuentra bajo obligación, sino que cree que se mueve dentro de un margen de libertad. Y, y bajo este registro bíblico es Dios que está eh, fomentando y dándole el curso natural a la voluntad humana. Y eso es un control directo de la omnipotencia divina misma esta. Bueno, con eso concluyo. Con eso concluyo. Hay cosas que se me fueron del tintero. Vengo recién llegando del trabajo, vengo cansado, necesito cenar. Y eso básicamente. Tengo un tablero acá, voy a aprovechar de jugar y conocer un poco de las leyes del juego. A ver si podemos jugar acá en la casa. Ya ojalá que les haya servido el video y me comentan si les interesa saber algo más o si me quieren corregir en algún comentario. Los dejo.